Emilio Zárate, corresponsal de Radio Coahuila, tiene un reporte sobre lo que se realizó en el estado a 13 años de la tragedia. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juan Becerra y Feli Carnaya. Un saludo para ustedes y su respetable auditorio. Esta es la información que se ha generado el día de hoy en la región carbonífera en el estado de Coahuila. A 13 años de la tragedia minera que enlutó a 65 familias en la región carbonífera, la demanda sigue siendo la misma: el rescate de los cuerpos de los mineros que siguen atrapados en el fondo de la mina 8, unidad Pasta de Conchos, propiedad del Grupo México. En punto de las 2 de la mañana, con un rosario y la aglomeración de deudos y familiares, así como representantes del sindicato minero, la otra obrera, incluso del movimiento comunista en México, se iniciaron las actividades para recordar aquel fatídico día 19 de febrero del 2006, cuando el desarrollo minero explotó. Luego del recorrido, que se inició frente a las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería Adolfo López Mateos, en Nueva Rosita, el contingente llegó a la mina ubicada en el ejido Santa María, en el municipio de San Juan de Sabinas. Mediante una ceremonia litúrgica, oficiada por el párroco Juan Andrés Dávila de León, se recordó a los mineros que perdieron la vida hace 13 años. Acto seguido, Napoleón Gómez Urrutia, quien tras la explosión de la mina estuvo exiliado en Vancouver, Canadá, regresó a Coahuila y se sumó al memorial para recordar a las víctimas del llamado crimen industrial, depositando una ofrenda floral para luego encabezar un mitin y posteriormente una conferencia de prensa. Este es mi reporte desde el municipio de San Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila.